Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes 24 del mes de abril. Le damos gracias a Dios que nos regala esta oportunidad de estar compartiendo la Santa Eucaristía con todos ustedes desde su casa. Vamos a ofrecer esta Santa Misa gregoriana por la iglesia necesitada, por el eterno descanso de José Peña, José Macías, Ignacio García, Elena Zavala Núñez, Pedro Zamorano, Salvador Reyes, Aurora Rivera, José Campos, José Hernández, Cayetano Lainés, Pedro Rivas, Lucas Ruiz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de Dani Delgado, Yeimara Peñaranda, Juan Gaitán, por la conversión de un padre de familia, en acción de gracias por el trabajo de Saúl Moreno, por Carlos Rivera, para que Dios lo guíe, por Antonio Velázquez, para que Dios le conceda la libertad. Hoy vamos a tomar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Y hoy es la conversión de San Pablo. Y yo quiero hacer una comparación con la lectura del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, y con 9, capítulo 1. Saulo perseguía drásticamente a la iglesia. ¿Cómo lo hacía? Entraba a las casas y entonces se llevaba preso, hacía estragos. Y en el capítulo 9, versículo 5, que hoy toca, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Jesús, pero Hechos 8 dice perseguía a la iglesia. Y la iglesia tiene un defensor, un esposo, que se llama Jesucristo. Perseguir a la iglesia, señalar a la iglesia, apuntar a la iglesia, como lo hacen los protestantes. Perseguir a la iglesia, señalar a la iglesia, como hacen los políticos. Perseguir a la iglesia, señalar a la iglesia, como hacen la gente atea. Perseguir a la iglesia y señalar a la iglesia, como hacen los mismos cristianos, se enfrentan con Cristo. Tienen consecuencias. No crea que si usted persigue a la iglesia y habla de la iglesia y dice a la iglesia lo que le ocurre, eso se queda así. Cristo sale al frente y jala la oreja a Pablo. ¿Por qué me persigues? Yo no te persigo, Señor. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús y me persigues a mí, la iglesia es mía. De eso vamos a hablar en este evangelio, en esta misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, cuando hemos perseguido a la iglesia, hablamos de los obispos, del Papa, de los sacerdotes, criticamos al coro, criticamos a los músicos, criticamos a los monaguillos, hablamos del párroco nuestro, hablamos de las cosas que pasan en la iglesia, no queremos trabajar, no queremos servir,
pero tenemos una lengua para destruir. Permitimos chistes, cuentos, historias de curas, de sacerdotes para reírnos, para burlarnos. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que le autorizaran para traer preso a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes
para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm.
Palabra del Señor. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Miren, esta lectura es muy bonita y esta lectura tiene muchas cosas importantes que nosotros debemos resaltar. A veces nosotros creemos que hablar de la iglesia o hablar de las cosas de Dios o criticar o chismear o levantar falsos testimonios, mentiras o calumniar, eso se queda así y no hay nadie quien reclame. A veces creemos eso y estamos en un grave error, porque ofender a la iglesia, lastimar a la iglesia, herir a la iglesia tiene consecuencias. Yo quiero comenzar con la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 5, versículo 21. Mejor comencemos con Mateo 16, 18. Después vamos a Efesios y después vamos a los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer un recorrido de la iglesia para comprender lo que Pablo hizo. Porque Pablo parecía que estaba detrás de los cristianos y los calumniaba y los señalaba. Pero Jesús le hizo saber que no era así. Jesús le corrigió duro y le dijo: tú me persigues a mí. Y Pablo no perseguía a la iglesia. ¿Por qué Cristo se le aparece a Pablo para reprocharle o reclamarle que persigue a su iglesia, que lo persigue a él? Porque es que la iglesia le duele a Cristo, porque es que la iglesia le duele al Señor, porque es que la iglesia es fundada por Él. Y si Él es el fundador, cada daño, cada cicatriz, cada golpe que se le da a la iglesia le va a afectar. Miren, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré. Mi iglesia. Edificaré. Mi iglesia. Hay miles de iglesias en el mundo entero. Hay iglesias protestantes, testigos, adventistas, luz del mundo, la Nueva Jerusalén, Suma Sigue y el Pato y la Guacharaca. ¿Y cuántas iglesias fundó Cristo? Mi iglesia. Una iglesia. Cuando Pablo persiguió a la iglesia, cuando Pablo hacía estragos en la iglesia, cuando Pablo trató de destruir a la iglesia, que era la que Cristo fundó, la que Cristo hizo, la que Cristo creó, la que Cristo dejó, Cristo se le paró de frente a Pablo y le dijo: con mi iglesia no te metas. A mi iglesia la respetas. Mi iglesia yo la cuido. Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Pablo? Por eso nosotros en la iglesia debemos aprender de Cristo que la iglesia hay que cuidarla. El otro día miraba un video, les comentaba en estos días, creo que era en México. Había una marcha de los que se les pelan los cables y los que fríen cachapas, homosexuales y lesbianas, estaban marchando. Y llevaban en sus manos, ¿cómo que se llama eso? Sprays. Y llevaban pinturas y llevaban la boca tapada. Y estaban pasando al lado de una iglesia, me imagino que la catedral, un templo.
y habían puesto unas vallas para que no la dañaran, no la destruyeran. Y me llamó la atención, ¿sabe qué? Que había una cadena de humanos así, agarrados así. Y aquí otro, puros cristianos, parados de frente, para que todos estos sinvergüenzas y vagabundos que odian a la iglesia pasaran por ahí. Cuidando el templo, cuidando su iglesia, para que no la rayaran, para que no le partieran los vidrios, para que no la ensuciaran, para que no la afectaran. Qué bonito. Y estos grandísimos sinvergüenzas, vagabundos, fariseos, hipócritas, que andaban marchando por el orgullo, yo no sé qué, con eso de la organización AJQ, la abecedario, agarraban y le echaban en la cara los grafitis y le echaban esas cosas, los gases, y le echaban de todo y pintura y hasta los empujaban y querían rayar y no lo dejaban. Y ahí ellos bien parados, no dejaban rayar su iglesia y su templo. Qué bonito. Así hizo Cristo. Cuando vio que Pablo estaba causándole estragos a su iglesia, cuando vio que Pablo estaba causándole estragos a la iglesia que había dejado, se le enfrentó y lo tumbó y le dijo: ¿por qué dañas la iglesia? ¿Qué es lo que le pasa a usted? No hace mucho tiempo, por aquí cerca de la parroquia, hay una parroquia vecina, y un hombre se le ocurrió echar gasolina a la puerta y prenderle un fósforo. Y el padrecito tuvo que ir a rescatarlo porque ya que lo linchaban la gente. Y lo metieron preso y tuvo que ir a sacarlo el padre. Y terminó que sufría del coco, que yo no sé qué. No, mire, ustedes y yo debemos cuidar la iglesia. La iglesia no es para dañarla, para destruirla. La iglesia de Jesucristo. Y la iglesia se ama y se cuida. Yo le digo a ustedes, miren, las parroquias deben estar bonitas. Donde usted se casó, ahora que se fue para otro país, donde usted hizo su primera comunión, su bautismo, usted se preocupa de su parroquia, de esa iglesia que es de Cristo. No, la mandó a pintar, la mandó a arreglar, está ayudando, está colaborando, o todavía no. Miren, ¿qué es la iglesia para Cristo? ¿Por qué Cristo fundó una iglesia y se le enfrenta a Pablo y casi que le da con una chancla? Efesios capítulo 5, versículo 21 y siguiente. Miren cómo lo dice la Biblia, para que comprendamos por fin que la iglesia de Jesucristo debemos respetarla, amarla, cuidarla y defenderla. Y cualquiera no puede ir por ahí dañando templos y dañando. No, señor. Por aquí, cuando yo llegué a trabajar aquí a Torunos, el padre me comentó que había un señor que se metió a una de las capillas nuestras y agarró y partió todos los vidrios, las ventanas, y agarró al santo y fue y que lo echó un baño y que ahí se metió y empezó a hacer daño a todo, y la gente atemorizada y llena de miedo porque es que le faltaba una tuerca. Y yo, y que iba a hacerlo de nuevo aquí, se iba a venir a esta iglesia a hacer lo mismo. Y que voy, agarro mi carro y me monto a 15 hombres. Y vámonos, nos fuimos para allá. Y lo buscamos en la casa. Y allá llegamos. Y cuando llegamos para allá, el hombre cuando se vio rodeada la casa de puros hombres, se quedó con los ojos pelados, vive solo. Y yo le digo: buenas tardes, ¿cómo está? Vengo a buscar al vagabundo sinvergüenza que me dañó la iglesia allá. Se llama fulano de tal. ¿Dónde estará? ¿Usted sabe dónde está? ¿Y usted quién es? El nuevo cura. Soy yo. Mire, sinvergüenza. Usted me dañó una capilla. Y fue y me le partió todos los vidrios y después dijo que estaba loco. Usted de loco no tiene nada. Me vuelve a dañar una capilla y es que lo amarro de las patas y de las manos, lo monto al carro y lo llevo a la policía y allá lo entrego. Pero no me vuelve a dañar. No, se calla y escucha, le eché un regaño con los hombres al lado. Y es que la iglesia estaba fea. Yo soy el que digo si está fea o bonita. Usted me le parte una ventana, me la arregla. Pero no me vuelve a tocar una iglesia, a una capilla.
La iglesia se respeta. Santo remedio. No lo he vuelto a ver, no ha vuelto a molestar, no ha vuelto a fastidiar. ¿Cómo tienen Guáramos para destruir los templos, para destruir las iglesias, para meterse a dañar las imágenes? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Sabe qué difícil es arreglar un templo para que venga cualquiera a dañarlo? Pues no, Cristo le sale al paso a Pablo y le echa un regaño y le jalan la oreja. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Y aparte lo tira por el suelo. Es que aquí, es que son muchos los cuentos. Aquí en el pueblo hay un borrachito que es guapo y anda con un palo. Y anda acompañado, y a veces cuando anda paloteado viene a interrumpirme las misas. Que me le voy parando unos monaguillos atrás y le digo que cuando vuelvan me lo sacan. Y cuando llegó a pegar gritos lo agarraron, lo sacaron y allá lo dejaron. Y lo vamos a meter a la policía para que aprenda a respetar. No volvió. No volvió. Esos que quieren destruir la iglesia, que son guapos y acompañados, necesita también que usted les dé un parado, que usted los detenga. Vamos a construir, vamos a arreglar para que vengan otros a dañar, para que vengan otros a empeorar. No, señor. Miren, ¿por qué debemos cuidar la iglesia? ¿Por qué de Cristo? Porque es una. Oigan, Efesios 5. Como hijos amadísimos de Dios. No, desde el 21 en adelante. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Por qué la iglesia se respeta? Porque Cristo es su cabeza. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Por eso debemos respetarla. Oigan, ¿qué más? Cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Miren lo que viene. Maridos, amen a sus esposas. Así como el marido ama a su esposa, Como Cristo amó a la iglesia. la esposa de Cristo es la iglesia. Y se entregó a sí mismo. Y se entregó a sí mismo por ella. Por la iglesia. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla. Oigan. La hizo santa. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y la iglesia se respeta. Ahora sí vamos a la lectura para comprender. ¿Por qué Cristo le jala la oreja a Pablo? Hechos capítulo 8, versículo 1. ¿Por qué Cristo le regaña a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Cristo. Saulo no estaba detrás de Cristo. Cristo había muerto, había resucitado. No lo iba a crucificar de nuevo. Pero Saulo sí se metió con algo muy amado por Cristo, que era su esposa, la iglesia, que era su cuerpo, del cual eres cabeza, que era de él, que es santa. Y Cristo la defendió, y Cristo la cuidó. Y nosotros debemos aprender de Cristo. La iglesia se cuida, la iglesia se defiende, la iglesia no se daña, la iglesia no se deteriora. Saulo no desistía. Hechos 8.1. No, 8.8. Vamos con el 8 primero, después vamos con el 9. Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Murió Esteban, acuerdan la lectura ayer, antier. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos un poquito más adelante, 8, por aquí, 3, 8.3. Oiga. Saulo por su parte trataba de destruir a la iglesia. Por eso Hechos capítulo, no lo pierda ahí, 9, versículo 5 dice,
Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? El 4. Cayó al suelo y oyó una voz que le ¿Qué decía, decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo perseguía ¿a quién? Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Ajá. Como Saulo se metió con la iglesia, que era su cuerpo, que es santa, que es su esposa y que él fundó, Jesús le salió al encuentro y le dijo, no, Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué andas detrás de mí? Si esa iglesia la fundé yo, si esa iglesia es santa, si esa iglesia es una, si esa iglesia es universal, católica, si esa iglesia viene de los apóstoles, y yo le dije que ni los poderes del infierno la iban a destruir, ¿quién eres tú para que vengas a perseguir la iglesia? Hoy día en el mundo hay muchos Saulos que tratan de destruir la iglesia, que tratan de acabarla. Dentro de la iglesia han surgido muchos católicos con chismes, con cuentos, radio acarigua, lo que no sabe lo averigua y hablan pestes y tonterías de la iglesia de Cristo. Y hoy Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigo? Es vagabundo, sinvergüenza, que quiere destruir la iglesia de Cristo. Hoy día hay muchos protestantes que andan por el mundo gritando a los cuatro vientos, la iglesia católica es la ramera, es la prostituta, es la Babilonia, es la bestia, avaricio hipócrita. ¿Por qué la persigues? Si esa es la esposa de Cristo, si Cristo la fundó. Hoy día hay muchos ateos que ni a misa vienen, y a la iglesia vienen, no vienen y andan opinando que la iglesia debería hacer esto, que la iglesia ni a misa viene. ¿Qué haces hablando de la iglesia? Hoy día hay muchas personas que como Saulo tratan de destruir, de dañar, de afear la iglesia, partir imágenes, rayar las iglesias. ¿Por qué la persigues? Tiene un fundador y tiene un representante y se llama Cristo. Y Él defiende a su iglesia. Y los cristianos también debemos aprender a defender nuestra iglesia a costa de la vida, a costa de lo que venga. Pero la iglesia hay que defenderla. ¿Lo sabía usted o no lo sabía? ¿Cómo la ve usted que tiene lente, doña? De nuevo, Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo el capítulo 8. Estamos leyendo el versículo, estamos en el versículo 8:3 y ahorita vamos a leer el versículo 9:1 y 9:4 y siguiente, escuchen. Hechos 8:3. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Saulo trataba de destruir la iglesia, ¿cómo? Entraba casa por casa. Como hacen los protestantes, tratan de destruir la iglesia yendo casa por casa, predicando y hablando de Dios. Hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. En la cárcel. Eso es lo mismo que hacen los protestantes. Los meten en la cárcel de la ignorancia, de la mentira, del engaño. ¿Y dónde los van a buscar? En la casa. Hermano, vengo a hablarle de Dios, porque que es de Dios, habla palabra de Dios y escucha la palabra de Dios. Venga para explicarle la Biblia, venga para darle un estudio bíblico. Y si quiere voy a su casa y llego a su casa. Eso es gratis, no le vamos a cobrar nada. Los nuevos Saulos que persiguen a la iglesia y a los cristianos se llaman protestantes. Y van a llegar a su casa y van a ir a molestar a su casa. Por eso usted tiene que leerlo en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo, por allá en el versículo 10. San Juan llega y dice que si alguno va a su casa a molestarlo y le trae una doctrina diferente, no los reciban, no los saluden, porque se hacen cómplices de esas costumbres malas y pecaminosas. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, desde el 10 en adelante. Escúchelo usted con sus oídos. Si alguno viene a ustedes
y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas. En su casa no lo reciba, porque le lleva una doctrina diferente, porque le lleva un engaño, porque le lleva una mentira. Saulo hacía estragos llegando a las casas y llevándose preso de sus pensamientos, de sus ideales a los cristianos. ¿Y cuántos de ustedes les abren las puertas a los protestantes y los atienden y los reciben? Ay, padre, hay que ser cordiales, hay que ser amables. No saben el daño que le están haciendo a su fe. No saben la persecución que le tienen. No saben la persecución que le hacen a la Iglesia Católica, a ellos, para dañarla, para destruirla. No los reciban en su casa. Ni le saluden, ¿Por qué? pues el que le saluda El que se pone a hablar con ellos y a echar cuentos y a escuchar mentiras, se hace cómplice de sus malas obras. católico, ignorante, seguro será protestante. Volvemos a Hechos capítulo 8. Vamos ahora al 9. Miren cómo Cristo hace el reclamo. Miren lo que hacía Saulo antes de convertirse. Que el Señor sale a reclamar, es mi iglesia, la defiende, la cuida, la protege. Hechos 9:1, que es la lectura de hoy. Saulo no desistía de su rabia, Saulo le tenía rabia, así como los protestantes, a la Iglesia Católica. proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Proyectando violencias, gritos, insultos. Los católicos son unos mundanos. Los católicos son unos diablos. Lo que hay en la iglesia son puros demonios. La iglesia católica, la ramera, la prostituta. Dígame usted qué es eso. Ay, padre, no le diga protestantes. Protestan en todo lo que hace la iglesia católica. Lo hacen, lo critican, lo señalan. Muestran su rabia, muestran su ira, se burlan de la cruz, se burlan de lo que hacemos. ¿Qué es eso? Amor. Se burlan de la Virgen, de los santos. ¿Qué es eso? Ternura, cariño, comprensión. Eso es tolerancia. Así como Saulo lo hizo, ellos también lo hacen. Y hay mismos cristianos y ateos también lo hacen. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, Iba a llegar a las sinagogas de Damasco. pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara. Es lo que quieren los protestantes, detener a todos los seguidores del camino. Cuando yo llegué a trabajar a este pueblo, salió uno a detenerme, que me callara, que no hablara. Vamos a debatir delante de la gente para cerrarle la boca a cura. Vamos a hablar pues. Busquen por ahí el debate, Padre Marcos Galvi, debate de la iglesia, con un protestante que llegó el pastor y quedaron en venir a volver a hablar y más nunca volvieron. Oigan. Hombres y mujeres, Quería llevarse preso, quería llevar detenido a hombres y mujeres. y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, Cuando iba camino a Damasco, Saulo, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo escuchen de nuevo, lo envolvió una luz que venía del cielo. cayó al suelo. No dice se derrumbó, lo pusieron en el suelo, se dio un golpe de platanazo, se cayó en el suelo, lo frenaron en seco, le hicieron el pare de inmediato, se cayó al suelo. Y oyó una voz que le Y decía, aquel que perseguía, que iba de casa en casa, que llevaba a la gente presa, que hacía estragos, que pidió carta para ir a Damasco, y aquel que odiaba, detestaba la iglesia que Cristo había fundado, que le hacía la vida imposible, escuchó la voz de aquel que lo tumbó, que lo golpeó en el suelo, que defendió a su iglesia, que cuidó a su esposa, que cuidó a su cuerpo, que él fundó, que dijo que nadie la podía destruir. ¿Qué le dijo? y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no perseguía a Cristo. Él estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo. Cuando ustedes y yo nos metemos con la iglesia, cuando ustedes y yo perseguimos a la iglesia, nos va muy mal. Aquí en Venezuela hubo un hombre que persiguió a la iglesia
y dijo, la iglesia es un tumor que hay que extirpar, que hay que acabar. Era un gobernante muy conocido, un presidente. La iglesia hay que destruirla. La iglesia no se le tiran flores, se le tiran piedra. La iglesia no sirve para nada. Le pegó un cáncer y se murió, se explotó, se reventó. Ese que persiguió a la iglesia, a los obispos por muchos años en Venezuela, ese que persiguió a los curas por muchos años y que hablaron pestes y cosas feas y horribles de la iglesia, murió con cáncer, porque Cristo defiende a su iglesia. Cuando Saulo dice, Hechos capítulo 8 versículo 3, metía en la cárcel, perseguía a la iglesia, hacía estragos. Hechos capítulo 9, tenía rabia, hacía estragos por toda la iglesia, iba con cartas a Damasco para meter presos a la gente. Se le apareció Cristo en el versículo 4 y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa es mi iglesia, una sola, Mateo 16, 18. Yo soy el esposo de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. La iglesia es mi cuerpo, la iglesia es santa, Efesios 5. Cristo sí defiende a su iglesia. Y le va mal a aquel que ataca a la iglesia, católico, no católico, protestante, le va mal. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Sígase metiendo con la iglesia para que vea cómo le va a ir. Porque la Biblia dice que Saulo persiguió a la iglesia y terminó derribado. Y terminó en el suelo. La voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, Yo a usted no lo persigo, ¿quién es usted? yo soy Jesús, a quien tú persigues. Usted está persiguiendo a la iglesia, me está persiguiendo a mí. Quiere hacerle daño a la iglesia, me quiere hacer daño a mí. Y quedó ciego. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Quedó ciego. Bueno, después le sigo hablando de Saulo. Así que perseguir a la iglesia, si usted está en la iglesia y anda hablando de la iglesia, tenga mucho cuidado, porque es perseguir a Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades e intenciones. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que busquemos la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que persiguen a la iglesia, para que esta palabra les ayude a comprender que perseguir a la iglesia es meterse con Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que hacen estragos como Saulo, las sectas protestantes, que andan llevándose preso en su pensamiento y en su mente a muchos católicos, para que recapaciten y dejen de hacer lo malo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos que son perseguidos en el mundo entero, por todos aquellos que son calumniados, criticados, difamados, para que esta palabra les dé fuerza de seguir adelante porque tienen un defensor que es Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que están presos por la fe, aquellos que son perseguidos de muerte por predicar el cristianismo, para que Dios Todopoderoso les socorre, les dé fuerza de seguir perseverando. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aquellas personas con poder como Saulo dejen de hacer daño a la iglesia y dejen de abusar de su cargo para destruir la iglesia de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Todopoderoso por todos los cristianos, por todos los creyentes, para que aprendamos que estamos en el cuerpo de Cristo, estamos con la esposa de Cristo, con la única iglesia que Cristo fundó, con la iglesia que es una santa y apostólica, y así ayudemos a nuestras parroquias a difundir el Evangelio y en sus necesidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos.
Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. El que quiera de su casa puede colocar su granito de arena si lo desea y nos ayuda a embellecer los templos, a arreglar las iglesias con su ofrenda. Hacemos muchas cosas para el bien de la iglesia de Cristo. Muchas gracias. Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida, junto con este pan. Recíbelo, es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Hoy te traigo también mi trabajo sencillo, mis esfuerzos, mis logros, mi amor. Con el vino, Señor, recibe mi alegría. Es fruto de tu amor. Recíbelo. Es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por esta ofrenda, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofreció por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tú que
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad, para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón, recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo hoy, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón, habita, Señor, por siempre en mi interior. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad, para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón, recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón, habita, Señor, por siempre en mi interior. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica por nosotros los efectos de este sacramento pascual
e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para la Santa Misa. No falten, los esperamos. Del libro de los Jueces, capítulo 7. Jerubbaal, es decir, Gedeón, se levantó de madrugada y se fue a acampar con todo el pueblo que lo acompañaba encima de En-Haroth. El campamento de Madián estaba al norte de Gedeón, en la llanura al pie del monte Moré. Yahvé dijo a Gedeón: el pueblo que te acompaña es demasiado. Si entregas a Madián en tus manos, Israel podría vanagloriarse a costa mía. Dirían: yo mismo me he librado. Vas pues a proclamar esto ante el pueblo. Cualquiera que tenga miedo o esté temblando, que se retire. Y Gedeón se lo planteó. Se retiraron 22,000 hombres del pueblo y quedaron 10,000. Yahvé dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Haz que bajen al agua y allí haré mi elección. Si te digo por alguien que vaya contigo, irá contigo. Pero si te digo por otro que no vaya contigo, no irá contigo. Se dispuso pues que el pueblo bajara al agua, y Yahvé dijo a Gedeón: a los que laman el agua como lo hace el perro, los separará de los que se arrodillen para beber. Los que lamieron el agua con su mano llevándosela a la boca fueron 300, porque todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Yahvé dijo entonces a Gedeón: los salvaré y los pondré a Madián en las manos de ustedes, con esos 300 hombres que lamieron el agua. Que todo el resto del pueblo se vaya a su casa, se junten los víveres del pueblo y sus cuernos, después de los cuales Gedeón los despidió para su casa y se quedó con los 300 hombres. El campamento de los madianitas estaba debajo de él en la llanura. Esa noche Yahvé dijo a Gedeón: baja al campamento de los israelitas, nada tienes que temer de ellos. Si te da miedo bajar allá, baja con tu sirviente Purá. Escucharás lo que digan y eso te dará valor para ir a atacar su campamento. Bajó pues con sus sirvientes Purá hasta los primeros puestos de los madianitas. Estos se habían instalado en toda la llanura con Amalec y todos los hijos del oriente. Hormigueaban como las langostas y sus camellos eran tan numerosos como las arenas de la orilla del mar. Gedeón pues bajó al campamento. Un hombre estaba contando un sueño a su compañero. Tuve un sueño. Un pan de cebada saltaba por el campamento de Madián hasta que llegó a la tienda. Tocó con ella y ésta se derrumbó. Su compañero le respondió:
Eso no puede ser otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Ciertamente Dios puso todo el campamento de Madián en sus manos. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró. Regresó al campamento de Israel y dijo: levántense, Yahvé ha puesto el campamento de Madián en nuestras manos. Dividió los 300 hombres en 3 grupos, a los que les pasó cuernos y cántaros vacíos con antorchas dentro. Luego les dijo: fíjense bien y hagan lo mismo que yo. Apenas llegue cerca del campamento de los madianitas, harán como yo. Cuando yo, junto con los que están conmigo, toquemos el cuerno, ustedes también tocarán el cuerno alrededor de todo el campamento y gritarán: por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron cerca del campamento de Madián al filo de la medianoche, cuando se acercaban de hacer el relevo los centinelas. Tocaron el cuerno y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Inmediatamente los 3 grupos tocaron el cuerno y rompieron los cántaros. Tomaron la antorcha con la mano izquierda sin dejar de tocar el cuerno que sostenía en la mano derecha y gritaban: espada de Yahvé y de Gedeón. Pero cada uno permaneció en su sitio alrededor del campamento. En el campamento todos se pusieron a correr y a gritar y a huir. Mientras seguían tocando el cuerno, Yahvé hizo que en el campamento cada uno dirigiera su espada contra su hermano. Huyeron todos hasta Bet-Atzita, para el lado de Sartán, y hasta la orilla de Abel-Mejola frente a Tamat. Los hombres de Israel que habían venido de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, se reagruparon y siguieron a los madianitas. Gedeón mandó entonces mensajeros por la montaña de Efraín: bajen y encuentren a los madianitas, y antes que lleguen ocupen los vados hasta Bet-Bará, a lo largo del Jordán. Hicieron prisioneros a los 2 jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. En vuelta de la persecución de los madianitas, entregaron a Gedeón al otro lado del Jordán la cabeza de Oreb y de Seb. Los compañeros de Efraín dijeron: Gedeón, ¿qué nos hiciste? Ni siquiera nos convocaste cuando saliste a pelear con los madianitas. Y estaban muy enojados con él. Pero Gedeón les respondió: toda la vendimia de Abiser no vale lo que Efraín rebuscó detrás de él. ¿No puso Yahvé en las manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Seb? Lo que hice es nada en comparación con eso. Cuando les hubo hablado así, se apaciguó su cólera. Cuando llegaron al Jordán, Gedeón lo atravesó con los 300 hombres que lo acompañaban, pero estaban agotados por la persecución. Por eso dijeron a la gente de Sucot: den por favor raciones de pan a la tropa que me acompaña, porque mi gente está rendida. Estamos persiguiendo a Sebaj y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los ancianos de Sucot le respondieron: ¿ya le has atado las manos a Serad y a Salmuna? ¿Cómo quiere que te demos pan a tus hombres? Gedeón le respondió: muy bien, apenas Yahvé ponga en mis manos a Sebaj y a Salmuna, les arrancaré a ustedes la piel con las espinas y cardos del desierto. De allí partió para Penuel y dirigió las mismas palabras a la gente de Penuel. Estos respondieron tal como habían hecho en Sucot.
le replicó a la gente de Penuel: cuando vuelva como vencedor, derribaré esa torre. Sebaj y Salmuna estaban en Carcor con un ejército de alrededor de 15.000 hombres. Eran los sobrevivientes del gran ejército de los hijos de Oriente, pues Yahvé había caído 120.000. Gedeón subió por el camino de Nómades, al oeste de Najob y Joboa, y arrasó con ese ejército que se sentía seguro. Sebaj y Salmuna huyeron, pero los persiguió y apresó a los dos reyes de Madián, Sebaj y Salmuna, en tanto que su ejército era completamente derrotado. Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joás, regresó por la subida de Jarés. Allí detuvo a un joven de Sucot y lo interrogó. Este le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot y los ancianos. En total llegaban a 77. Gedeón fue a ver a la gente de Sucot y le dijo: aquí están Sebaj y Salmuna, por cuya causa ustedes se rieron de mí. Ustedes dijeron: cuando Sebaj y Salmuna caiga en tus manos, daremos pan a tus hombres fatigados. Entonces juntó a los ancianos de la ciudad y mandó a buscar espinas y cardos en el desierto, con los que desgarró a la gente de Sucot. Gedeón derribó la torre de Penuel y masacró a los habitantes de la ciudad. Luego dijo a Sebaj y a Salmuna: ¿cómo eran esos hombres a los que ustedes mataron en el Tabor? Respondieron: se parecían a ti, cada uno tenía el aspecto de un hijo de rey. Gedeón respondió: eran mis hermanos, los hijos de mi madre. Tan cierto como que Yahvé vive, que si ustedes lo hubieran dejado con vida, yo no los mataría. Entonces ordenó a Jeter, su hijo mayor: anda y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía miedo, pues era joven. Entonces Sebaj y Salmuna le dijeron: ven tú mismo y mátanos, a ver si eres hombre y te atreves. Gedeón mató a Sebaj y Salmuna y tomó los adornos en forma de media luna que tenían sus camellos en el cogote. Los israelitas dijeron a Gedeón: ya que nos libraste de la mano de los madianitas, tú serás nuestro rey y después de ti tu hijo y tu nieto. Gedeón le respondió: ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto reinaremos sobre ustedes. Yahvé será su rey. Gedeón añadió: lo único que les pido es que cada uno de ustedes me dé un anillo de su botín. Los vencidos eran ismaelitas y tenían anillos de oro. Le dijeron: por supuesto que te lo daremos. Extendieron su mano en el suelo y cada uno echó allí un anillo del botín. El peso de los anillos de oro fue de 1,600 siclos, sin contar los prendedores, los aros y los trajes de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar tampoco los collares que pendían del cogote de sus camellos. Con todo eso, Gedeón se hizo un efod que puso en su ciudad de Ofrá. Todos los israelitas iban allí a venderse. Eso fue una trampa para Gedeón y su familia. En cuanto a los madianitas, quedaron en adelante sometidos a los israelitas y no volvieron a levantar la cabeza. El país estuvo en paz 40 años, el tiempo que vivió Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a su casa y residió en ella. Gedeón tuvo 70 hijos, todos engendrados por él, pues tuvo muchas mujeres. En Siquén tenía una concubina que también le dio un hijo,
al que llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió en una feliz ancianidad y lo enterraron en la tumba de su padre Joás en Ofra, en el territorio de Ebiezer. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse, siguieron a los Baales, se dieron como dioses a Baal Perit. Así fue como los israelitas se olvidaron de Yahvé su Dios, el que los había librado de todos sus enemigos vecinos. Ya no reconocieron más a la familia de Jerubbaal Gedeón todo lo bueno que había hecho por Israel. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a ver a los hermanos de su madre en Siquem y les dijo, como también a toda la familia de su abuelo materno, hagan esta pregunta a los señores de Siquem. ¿Prefieren ser gobernados por 70 hombres, todos hijos de Jerubbaal, o tener un solo patrón? Acuérdense de lo que yo soy su sangre. Los hermanos de su madre transmitieron todas estas palabras a los señores de Siquem, quienes se decidieron en favor de Abimelech, pues se decían, es nuestro hermano. Le entregaron 70 siclos de plata que tomaron del templo de Baal Berit, y este dinero Abimelech contrató a granujas y aventureros que se pusieron a su servicio. Se dirigió luego a Ofrá, a la casa de su padre, y masacró a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal. Los 70 fueron ejecutados en la misma roca. El menor de los hijos de Jerubbaal, Yotam, se había escondido y escapó. Entonces todos los notables de Siquem y de Bet Milón se reunieron y proclamaron rey a Abimelech cerca de la encina de la Estela, que está en Siquem. Le comunicaron la noticia a Yotam. Este subió en la cima del monte Garizim y desde allí gritó con todas sus fuerzas: escúchenme, notables de Siquem, y Dios los escuche a ustedes. Un día salieron los nobles, los árboles, en busca de un rey. Dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo le respondió: ¿tendré que dejar mi aceite tan apreciada por los dioses y los hombres para ir a balancearme por encima de los demás árboles? Los árboles se dirigieron entonces a la higuera: ven tú, será nuestro rey. La higuera respondió: ¿tendré que yo renunciar al dulzor de mi fruta tan apreciada para ir a balancearme por encima de los demás árboles? Luego los árboles fueron donde la vid: ven tú, será nuestro rey. Pero la vid respondió: ¿tendré que renunciar a mi uva que tanto alegra a los dioses y a los hombres para ir a balancearme por encima de los árboles? Entonces los árboles fueron a buscar a la zarza espinosa: ven tú, serás nuestro rey. Y la zarza espinosa respondió a los árboles: si realmente quieren hacerme rey y que los mande, vengan y quédense bajo mi sombra. Si no, saldrá fuego de la zarza espinosa y devorará hasta el cedro del Líbano. Pues bien, han actuado ustedes con lealtad y honradez al hacer rey a Abimelech. Se han portado bien con Jerubbaal y su familia. La han tratado como corresponde. No combatió mi padre con ustedes. No arriesgó su vida por ustedes. ¿No los libró acaso de las manos de los madianitas? Sin embargo, ustedes se han alzado contra la familia de mi padre, han dado muerte a sus hijos, a los 70 en una misma roca, y han convertido a Abimelech, el hijo de la esclava, en rey de los señores de Siquem. Es de su sangre, porque es de su sangre. Pues bien,
Si ustedes se han mostrado ahora fieles y leales en Jerubbaal y a su casa, les deseo que Abimelech sea su dicha y ustedes la de él. Pero si no, que salga fuego de Abimelech y devore a la gente de Siquem y de Bet-Milló, y que salga fuego de la gente de Siquem y de Bet-Milló y devore a Abimelech. Enseguida Jotán se dio a la fuga y se refugió en Ber. Allí se quedó porque tenía miedo de su hermano Abimelech. Así fue como iba a ser vengado el crimen cometido con los 70 hijos de Jerubbaal. Su sangre cayó sobre Abimelech, su hermano, porque los había asesinado, y sobre la sangre de Siquem, que los había ayudado a matar a sus hermanos. Para perjudicarlo, la gente de Siquem preparaba emboscada en los filaderos de la montaña de hombres que asaltaban a todos los que pasaban por allí cerca. Contaron a Abimelech. Llegó entonces Gaal, hijo de Obed, con sus hermanos, se establecieron en Siquem y se ganaron la confianza de la gente de Siquem. Fueron al campamento a hacer la vendimia de sus viñas, pisaron las uvas y prepararon una fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses, comieron y tomaron, maldijeron a Abimelech. Gaal, hijo de Obed, dijo entonces: ¿quién es ese Abimelech y qué es Siquem para que estemos a su servicio? Este hijo de Jerubbaal y su segundo Zebul servían a los hombres de Hamor, padre de Siquem, y nosotros ahora los serviremos. Ojalá fuera yo el jefe de este pueblo. Echaría a Abimelech y le diría a Abimelech: ven para acá con todo su ejército. Las palabras de Gaal, hijo de Obed, irritaron a Zebul, gobernador de la ciudad. Envió secretamente mensajeros a Abimelech para decirle: Gaal, hijo de Obed, acaba de llegar a Siquem con sus hermanos y ha sublevado a la ciudad en contra suya. Levántate pues de noche junto con el pueblo que te acompaña y escóndete en el campo. Mañana cuando salga el sol, levántate y ataca la ciudad. Y cuando Gaal y los que están con él salgan a enfrentarla, actúa como lo permitan las circunstancias. Pues bien, Abimelech y todos los que estaban con él se levantaron de noche y se pusieron al acecho alrededor de Siquem, repartidos en 4 grupos. Cuando Gaal dijo a Obed, vino a apostarse a la entrada de la ciudad, Abimelech y todos los que estaban con él salieron del escondite. Al ver esa tropa, Gaal dijo a Zebul: veo gente que baja de lo alto de la montaña. Zebul le respondió: tomas pues hombres una sombra, tomas por hombres una sombra de la montaña. De nuevo tomó la palabra Gaal y le dijo: distingo a una tropa que baja de la tierra adentro, y otro grupo viene por el camino de la encina de los astrólogos. Entonces Betul le replicó: ¿se te perdió ya esa lengua con la que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? Ahí está esa gente que menospreciaste. Sal ahora y pelea contra él. Salió pues Gaal a la cabeza de la gente de Siquem y se puso a combatir con Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y Gaal huyó delante de él. Muchos perecieron antes de llegar a la puerta. Abimelech se quedó entonces en Aruma. Zebul, por parte, expulsó a Gaal y a sus hermanos y les prohibió volver a Siquem.
Al día siguiente el pueblo salió del campamento, se lo comunicaron a Abimelech, reunió a sus hombres y los repartió en 3 grupos. Luego tendieron una emboscada en el campamento. Apenas vio a la gente salía de la ciudad, se lanzó sobre ellos. Abimelech con sus hombres corrieron para ubicarse en la entrada de la ciudad. Los otros 2 destacamentos, mientras tanto, se lanzaban contra todos los que estaban en el campo y los mataban. Abimelech llevó a cabo el asalto de la ciudad durante todo ese día. Se apoderó de ella y masacró a todos sus habitantes. Luego arrasó la ciudad y derramó sal. Al saber eso, toda la gente de la torre de Siquem se refugiaron en la cripta del templo de El Berith. Cuando avisaron a Abimelech de toda esa gente de la torre de Siquem que se había congregado allí, tomó un hacha de doble filo con la que cortó un árbol, lo levantó y se lo puso al hombro. Luego dijo a los que lo acompañaban: ¿vieron lo que hice? Apresúrense a hacer lo mismo que yo. Cada uno de sus hombres cortó entonces una rama. Salieron caminando tras Abimelech y pusieron la rama sobre la cripta. Luego le prendieron fuego y quemaron la cripta. Así murió toda la gente de la torre de Siquem, cerca de 1000 hombres y mujeres. Abimelech se dirigió a Tebes y la sitió y se apoderó de ella. Pero había dentro de la ciudad una torre petrificada en la que se refugiaban hombres y mujeres. Toda la gente noble de la ciudad cerraron la puerta tras ellos y se subieron a la torre, a la terraza de la torre. Abimelech se acercó al pie de la torre para atacarla y avanzó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, pero una mujer dejó caer su sobre su cabeza una piedra de molino que le partió el cráneo. Inmediatamente llamó a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame. No quiero que digan de mí, lo mató una mujer. Su escudero entonces lo traspasó y murió. Al ver los israelitas que había muerto Abimelech, se volvieron cada uno a su casa. Así fue como Dios devolvió a Abimelech el mal que éste había hecho a su padre, asesinando a los 70 hermanos. Y Dios hizo que recayera sobre los hombres de Siquem toda su maldad. Así se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal. Después de Abimelech surgió Tola, hijo de Púa, hijo de Dodó, de la tribu de Israel. Era de la tribu de Isaacar y vivía en Samir, en la montaña de Efraín. Fue juez de Israel durante 20 años, después murió y lo enterraron en Samir. Después de él surgió Yair, hijo de Galá, fue juez de Israel 22 años. Tenía hijos que andaban en 30 burros y poseían 30 ciudades que todavía se llaman las aldeas de Yair en el territorio de Galaad. Cuando Yair murió, lo enterraron en Camón. De nuevo hicieron los israelitas lo que es malo a los ojos de Yahvé. Sirvieron a Baales y a los Astartés, como también a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron a Yahvé y no le sirvieron más. Por eso estalló contra Israel la cólera de Yahvé, quien lo entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. A partir de ese año aplastó y maltrató a todos los israelitas que vivían al otro lado del Jordán,
en territorio amorreo, en Galaad, y esto duró 18 años. Los amonitas atravesaron incluso el Jordán para atacar a Ciudad Benjamín y la casa de Efraín. Israel se hallaba en una situación muy grave. Los israelitas clamaron entonces a Yahvé: hemos pecado contra ti. Le dijeron: hemos abandonado a nuestro Dios y sirviendo a Baales. Yahvé le respondió: cuando ustedes oren oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amorritas, los filisteos, los sidonios, los malecitas o los madianitas, y me clamaban, ¿no los libré de sus manos? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por eso no los volveré a salvar más. Vayan ahora a gritar a los dioses que los eligieron, que ellos los libren ahora de las cosas que dan mal para ustedes. Los israelitas dijeron a Yahvé: hemos pecado, trátanos como mejor te parezca, pero por lo menos sálvanos ahora. Hicieron desaparecer de sus casas los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé. Entonces Yahvé se aguantó más el sufrimiento de Israel. Entonces Yahvé no aguantó más el sufrimiento de Israel. Los amonitas se reunieron e instalaron sus campamentos en Galaad. Los israelitas también se reunieron e instalaron su campamento en Mizpah. El pueblo y los jefes de Galaad se decían unos a otros: ¿quién será nuestro jefe para atacar a los amonitas? A ese le pondremos la cabeza de todos los habitantes de Galaad. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.